No sé si ustedes creen en el mal verdadero, en algo que va más allá de lo que podamos entender o explicar, pero lo que viví en ese convento cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando acepté una invitación de una vieja amiga que llevaba años siendo monja en un convento aislado en las montañas. Se llamaba Mariana. Nos conocimos en la universidad, pero un giro en su vida la llevó a tomar los hábitos. Después de años de perder contacto, un día me escribió una carta, algo tan extraño en esta época de correos electrónicos y mensajes instantáneos. En la carta me hablaba de su vida en el convento, pero había algo raro en sus palabras, como si estuviera pidiendo ayuda sin atreverse a decirlo directamente. Ven pronto, por favor. Hay algo aquí que no puedo enfrentar sola, decía al final. Al principio, pensé que exageraba. Tal vez estaba atravesando una crisis personal, pero algo en mi pecho me decía que debía ir. Pedí un par de días en el trabajo y me dirigí hacia allá. El convento quedaba en un lugar remoto, a 3 horas de la ciudad, más cercana. Una vez llegué, me di cuenta de que Mariana no exageraba. El lugar era imponente, construido en piedra oscura, como una reliquia de otro tiempo. No había electricidad moderna, solo velas y lámparas de aceite. Al entrar, sentí un frío que no era natural, uno que parecía venir desde el suelo mismo, como si el edificio respirara algo maligno. Pero lo peor fue el silencio. Era abrumador, como si las paredes estuvieran cargadas de un secreto que nadie quería mencionar. Cuando vi a Mariana, no la reconocí de inmediato. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y sus manos temblaban al agarrar las mías. No era la misma joven vibrante que conocí en la universidad. Gracias por venir, me dijo con voz baja, casi como si temiera ser escuchada por alguien más. Esa primera noche, mientras cenábamos en un comedor amplio y oscuro, me fijé en las demás, monjas. Había algo inquietante en ellas. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. Ninguna hablaba entre sí. Y cuando cruzaba la mirada con alguna, sentía que me estudiaban, como si yo fuera un intruso en su mundo. Fue entonces cuando Mariana me tomó del brazo y me susurró: no confíes en ellas. Ninguna de ellas está bien. Algo las está controlando. No sabía si estaba siendo paranoica o si realmente algo terrible estaba pasando, pero lo que viví esa noche me dejó sin palabras, y ahí empezó todo. Esa noche, me quedé en una de las celdas que usaban para hospedar visitantes, aunque me dio la sensación de que no recibían muchos. La habitación era simple: una cama angosta, una pequeña cruz en la pared y una ventana que daba a un patio interior cubierto de sombras. Antes de acostarme, Mariana insistió en quedarse conmigo un rato. Se veía agotada, como si estuviera al borde de romperse. No te quedes sola aquí por mucho tiempo, me dijo en voz baja, mientras encendía una vela y se sentaba junto a la cama. Hay algo en este lugar que no nos deja ir, algo que no pertenece a este mundo. La miré, tratando de encontrar sentido en sus palabras, pero lo que vi en sus ojos no era solo miedo, era desesperación. Mariana, ¿qué está pasando aquí?, pregunté finalmente. No sé cómo explicártelo sin que pienses que estoy loca, pero algo llegó al convento hace meses. Una fuerza, una presencia. No sé si es un demonio o algo peor, pero empezó a cambiar a las hermanas. Al principio era sutil. Algunas se volvían más reservadas, otras empezaban a murmurar cosas incomprensibles durante las oraciones, pero ahora ya no son ellas mismas. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo? Mariana desvió la mirada y por un momento pensé que iba a romper en llanto. Lo he sentido dentro de mí, como si quisiera tomar el control, como si mi cuerpo ya no me perteneciera, pero rezo todos los días y eso parece mantenerlo alejado. Aún así, no sé cuánto tiempo más podré resistir. Esa confesión me dejó helada. No sabía qué hacer ni qué decir. Solo la tomé de la mano y le prometí que no la dejaría sola. Esa misma noche, algo me despertó de golpe.
un ruido sordo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo. Me quedé inmóvil, escuchando con el corazón latiéndome en los oídos. Entonces, el sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Por un instante, el silencio fue absoluto. Pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero entonces la puerta empezó a abrirse lentamente. Me incorporé de golpe, mi respiración contenida. En el umbral había una figura alta, vestida con un hábito de monja. Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero podía ver que su cuerpo no se movía con normalidad. Era como si sus extremidades estuvieran rígidas, controladas por hilos invisibles. ¿Necesita algo?, pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Fue entonces cuando noté que su cabeza empezó a girar lentamente, en un ángulo que ningún cuello humano debería permitir. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cuando por fin logré moverme, encendí la vela a mi lado. En el parpadeo de la luz, la figura desapareció. El pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente, le conté a Mariana lo que había visto. Ella no parecía sorprendida. Esa fue la Madre Superiora, dijo en un susurro. Ya no es ella. Algo tomó su cuerpo hace semanas. Y no es la única. Entonces comprendí que estaba en medio de algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. Y lo peor aún estaba por venir. Esa misma tarde, Mariana insistió en mostrarme algo. Me llevó a los niveles más bajos del convento, un área que las monjas llamaban las criptas. Era un espacio antiguo, construido con piedra áspera y lleno de humedad. El aire ahí abajo era más frío, como si el lugar mismo estuviera muerto. Mariana llevaba una vela en la mano y su luz era lo único que rompía la oscuridad. Me susurró mientras bajábamos. Prométeme que no dirás nada. Si las demás se enteran de que has bajado a la cripta, no sé bien qué podrían hacerte. ¿Qué me podrían hacer?, pregunté, sin poder ocultar mi miedo. No sé si son ellas las que actuarían o lo que las controla. Sus palabras hicieron que cada paso se sintiera más pesado. Cuando llegamos al fondo de las escaleras, me mostró un pasillo angosto, con puertas de madera reforzada. Algunas estaban cerradas con candados gruesos, otras entreabiertas, dejando ver habitaciones vacías con marcas extrañas en las paredes. Mariana señaló la última puerta. Allí es donde comenzó todo. Avanzamos, juntas, y con cada paso sentía que el aire se volvía más denso. Cuando Mariana abrió la puerta, el olor a humedad y putrefacción casi me hizo retroceder. Dentro había una pequeña sala con un altar improvisado, cubierto de velas negras ya derretidas. Sobre el altar había una figura tallada en madera, pero no era de ningún santo que reconociera. Tenía una forma grotesca, un cuerpo alargado, brazos desproporcionados y una cabeza con cuernos torcidos. Esto lo encontramos hace meses, enterrado en el jardín trasero, dijo Mariana. Su voz, apenas un susurro. La Madre Superiora lo trajo aquí, diciendo que debía ser protegido. Pero desde entonces, todo cambió. ¿Por qué no se deshicieron de él?, pregunté, retrocediendo involuntariamente. Intentamos quemarlo, lo llevamos al río, incluso rezamos para exorcizarlo, pero siempre vuelve, como si el convento estuviera atrapado por esto. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido, algo pesado que cayó al suelo en el pasillo. Mariana apagó la vela de inmediato y me tomó del brazo. Tenemos que irnos, ahora. Avanzamos en silencio, con el corazón latiéndonos en los oídos. Pero al llegar al pasillo, vimos una sombra moverse frente a nosotras. Era alta y delgada, como si fuera humana, pero su forma no era normal. Se doblaba de manera antinatural al caminar, como si cada paso fuera una lucha contra su propio cuerpo. Mariana me empujó hacia un rincón oscuro y se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. La figura avanzó lentamente por el pasillo, arrastrando los pies. A medida que se acercaba, pude distinguir que llevaba un hábito de monja, pero su rostro no era un rostro humano. Era como si su piel se hubiera derretido,
dejando solo ojos, hundidos y una boca torcida que murmuraba algo ininteligible. Cuando pasó frente a nosotras, contuve la respiración. Parecía buscar algo, girando la cabeza de un lado a otro de manera brusca, como un animal acechando. Finalmente, desapareció tras una esquina. Mariana me miró, su rostro blanco como el papel. Eso no era una de las hermanas. No pregunté qué era, porque ya lo sabía. El mal del que Mariana me había hablado estaba más cerca de lo que imaginábamos. Esa noche ya no pude dormir. Algo me decía que el lugar mismo estaba vivo y que no nos iba a dejar ir fácilmente. Y el verdadero horror aún estaba esperando. Después de lo que vimos en las criptas, Mariana y yo subimos de nuevo a la superficie. Pero el convento ya no se sentía igual. Era como si algo nos estuviera observando desde cada rincón oscuro, acechándonos con paciencia. Esa noche, Mariana se quedó conmigo en la celda. Insistió en que no podía dejarme sola después de lo que había sucedido. «No duermas profundamente», me advirtió mientras se sentaba junto a la puerta, con su rosario en la mano. «Si escuchas algo, no lo ignores. Por favor». Yo asentí, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Estaba agotada física y mentalmente. Me recosté, y aunque intenté mantenerme alerta, el sueño me venció. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara un sonido. Era un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera rezando justo al otro lado de la pared. Abrí los ojos lentamente, y mi corazón dio un vuelco cuando vi que Mariana no estaba en la celda. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta apenas un poco. El pasillo estaba bañado por una luz tenue, proveniente de las lámparas de aceite que colgaban de las paredes. Pero no estaba vacío. Mariana estaba de pie en el centro del pasillo, inmóvil, con el rosario colgando flojamente de su mano. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. «Mariana», susurré, intentando no sobresaltarla. «¿Qué estás haciendo?». No respondió. Solo giró lentamente su cabeza hacia mí, y lo que vi en sus ojos me dejó helada. Eran sus ojos, pero algo en su mirada no era humano. Estaban vacíos, oscuros, como si su mente ya no estuviera ahí. «Tarde», murmuró con una voz que no era la suya. Era más grave, casi un gruñido. «Ya es tarde para nosotras». Antes de que pudiera reaccionar, Mariana comenzó a caminar hacia el final del pasillo, con movimientos torpes, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. La llamé, pero no se detuvo. Decidí seguirla, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. La seguí hasta el salón principal del convento, donde las demás monjas se reunían para orar. Pero esta vez no estaban rezando. Todas estaban de pie, formando un círculo alrededor de algo que no podía ver. El único sonido era un zumbido bajo, como si todas estuvieran murmurando al unísono. Me acerqué lo suficiente para ver lo que estaban rodeando, y lo que vi me dejó sin aliento. Era la figura de madera que habíamos visto en las criptas, pero ahora estaba viva. Su forma grotesca parecía retorcerse, como si estuviera creciendo. Su cuerpo parecía pulsar, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Por un instante, las monjas dejaron de murmurar y se giraron hacia mí al mismo tiempo. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos vacíos como los de Mariana. Una de ellas, que reconocí como la Madre Superiora, habló con una voz profunda que resonó en las paredes. «Te estábamos esperando». Retrocedí, mi corazón golpeando contra mi pecho, pero antes de que pudiera moverme más, algo me detuvo. Sentí como si una fuerza invisible me estuviera atrapando, congelándome en mi lugar. Las monjas comenzaron a avanzar hacia mí lentamente, sus pasos resonando en el silencio del salón. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sentía el aire volverse más pesado
como si algo estuviera aplastándome. Y entonces escuché un susurro, bajo y penetrante, directo en mi oído. No hay escapatoria, pero aún no sabía hasta dónde llegaría el horror. No podía moverme. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera solidificado, manteniéndome atrapada mientras las monjas se acercaban lentamente. Mariana estaba entre ellas, pero su rostro ya no reflejaba la calidez ni el miedo que había mostrado anteriormente. Ahora parecía vacía, como una marioneta sin voluntad. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Todo lo que podía hacer era mirar cómo se acercaban, sus pasos sincronizados resonando en el salón vacío. Cuando la Madre Superiora llegó frente a mí, inclinó su cabeza levemente, como examinándome. «Siempre necesitas un nuevo huésped para completar el ciclo», dijo con esa voz grave y retumbante. «Y tú has llegado justo a tiempo». No entendía sus palabras, pero no tuve tiempo para procesarlas. De repente, sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde mi interior. Caí de rodillas, jadeando, mientras las monjas continuaban rodeándome. El altar, con la grotesca figura de madera, comenzó a pulsar con más fuerza. Sus extremidades torcidas parecían moverse, como si la cosa estuviera viva y creciendo con cada segundo. Un murmullo comenzó a llenar el aire, pero no venía de las monjas. Era una voz profunda, múltiple, que resonaba desde la figura misma. «Dame tu carne». Esas palabras me hicieron sentir como si mi cuerpo estuviera ardiendo por dentro. Intenté levantarme, pero una de las monjas me sujetó por los hombros. Su fuerza mucho mayor de lo que debería ser posible. Sus manos eran frías, casi como si estuviera siendo tocada por una estatua de mármol. «¡Déjenme ir!», logré gritar finalmente, mi voz rota por el pánico. Las monjas no respondieron. En cambio, comenzaron a cantar, un cántico bajo y gutural que hacía que las paredes mismas parecieran vibrar. Mientras tanto, la figura de madera empezó a deformarse aún más, como si algo estuviera intentando salir de su interior. Mariana fue quien rompió el círculo. Avanzó hacia mí, su rostro todavía inexpresivo, pero sus ojos parecían suplicantes, como si una parte de ella aún estuviera consciente. Se arrodilló frente a mí y susurró algo que apenas pude escuchar por encima del cántico. «Perdóname». Antes de que pudiera reaccionar, tomó mi mano y la colocó sobre el altar. Sentí un calor abrasador correr por mi brazo, como si mi piel estuviera siendo quemada desde adentro. Grité, intentando retirar la mano, pero no podía moverme. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. La figura de madera comenzó a derretirse, pero no era madera lo que caía al suelo. Era carne, carne viva, palpitante, que caía en gruesos trozos al suelo mientras el altar vibraba violentamente. Y de entre los restos, algo comenzó a emerger. Era una forma humana, pero grotesca, como si hubiera sido tallada a partir de carne y huesos retorcidos. Sus ojos se abrieron lentamente, y lo que vi en ellos no era de este mundo. Era un vacío infinito, un abismo que parecía devorar todo lo que miraba. «Ahora eres parte de mí», dijo la criatura con una voz que resonó directamente en mi mente, y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba sola en la celda. No había monjas, no había altar, no había figura de madera. Todo parecía como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí sabía que no estaba sola. Sentía un peso extraño en mi pecho, como si algo estuviera allí, esperando. Y entonces, en el reflejo del pequeño espejo en la pared, vi algo que no debería estar ahí. Unos ojos que no eran míos, mirándome desde las sombras detrás de mí. La oscuridad que brillaba en ellos era infinita, como si estuvieran vacíos de todo lo humano. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando supe que no era solo una ilusión. Algo estaba dentro de mí, observándome, usando mi cuerpo como un huésped, pero aún no podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué era esa cosa que había emergido del altar? ¿Por qué sentía que ya no estaba sola?
aunque estuviera en una celda vacía. No podía quedarme ahí. Algo me impulsaba a salir, a huir de ese lugar. Corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza, sin pensar en las consecuencias. El pasillo estaba desierto, como si las monjas ya no estuvieran allí. Solo el eco de mis pasos resonaba en el convento vacío, pero algo seguía presente. Sentía que estaba siendo observada, que cada sombra en el pasillo albergaba una amenaza, una presencia que no podía ver, pero que podía sentir. Mientras caminaba rápidamente, escuché un susurro bajo, el mismo murmullo que había escuchado en la oscuridad antes. Era como un latido de corazón, resonando en las paredes, en mi mente. No te vayas. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, más claro. Giré rápidamente, pero el pasillo seguía vacío. Mi respiración se aceleró. El lugar no estaba vacío, no lo estaba nunca. Corrí por los pasillos, mis pasos resonando en la quietud, pero no llegaba a ninguna parte. Las puertas pasaban rápidamente frente a mí, cada una cerrada con llave, como si el convento mismo estuviera tratando de mantenerme atrapada. Fue entonces cuando escuché un grito, bajo y lejano, un grito que provenía de algún lugar dentro del convento, como si alguien estuviera llamando desde las profundidades. Algo en mi interior me dijo que ese grito era mío. Me detuve frente a una puerta cerrada con hierro. No estaba segura de por qué lo hacía, pero sentí una extraña compulsión de abrirla. La llave estaba justo allí, en el suelo, como si alguien la hubiera dejado deliberadamente para mí. La giré con manos temblorosas. Al abrir la puerta, fui recibida por un aire denso, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa habitación. El espacio estaba oscuro, pero al fondo, en una esquina, había una figura encapuchada. La figura se giró lentamente. No era una monja. Era yo, una versión distorsionada de mí misma, con los mismos ojos vacíos, la misma expresión vacía de horror. Pero en sus manos, algo brillaba con una luz malsana. Era un rosario, pero las cuentas eran negras, y de ellas caía una sustancia espesa y oscura. La figura me miró fijamente. Su boca se abrió lentamente. Es hora de irte. Y fue entonces cuando entendí que nunca había estado sola en ese convento. La verdadera pesadilla había comenzado. La figura frente a mí se movió lentamente, sus pasos resonando en el espacio vacío de la habitación. A medida que se acercaba, sentí el peso de su mirada, un peso que parecía aplastarme, como si su presencia misma estuviera buscando una manera de tomar control. No pude apartar la vista de esos ojos vacíos, y algo dentro de mí se rompió al darme cuenta de la verdad. No era una versión de mí misma, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, usando mi imagen como una máscara. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa. La figura sonrió, una sonrisa que no era humana, que estiraba sus facciones de manera antinatural. El sonido de su boca abriéndose me dio escalofríos, como si sus mandíbulas fueran demasiado grandes para su rostro. Yo soy la razón por la que nunca escaparás. Su voz era un susurro sibilante, pero también era un eco de algo que había estado resonando en el convento durante siglos. Has sido elegida para ser el recipiente. Mis piernas se tambalearon mientras me alejaba, pero la figura seguía avanzando hacia mí, sin prisa, como si supiera que ya no podía huir. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo estuviera absorbiendo toda la luz, todo el calor. De repente, todo se desmoronó. El suelo bajo mis pies comenzó a crujir y a agrietarse, como si el convento mismo estuviera colapsando. El altar, que había desaparecido, apareció de nuevo, pero ahora se veía como una monstruosidad, una construcción de carne podrida y huesos rotos que retumbaba bajo el peso de lo que ya no era humano. La figura ya no era solo un reflejo de mí, sino una manifestación de lo que el convento había estado guardando, esperando.
La carne y el alma son míos, dijo con una risa que resonó en cada rincón del convento. No pude más. Sentí una presión en el pecho, como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor, y la habitación se convirtió en una espiral de sombras, distorsionando todo lo que conocía. Una luz cegadora apareció de repente, una luz que no pertenecía a este mundo. Parecía provenir del corazón mismo de la criatura frente a mí, pero esa luz no era un refugio, era el principio del fin. Y antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, todo se desvaneció en un segundo. Desperté, pero no estaba sola. Estaba rodeada de las monjas. Sus caras eran idénticas, vacías, como si no hubiera ni rastro de humanidad en sus ojos. Estaban de pie, observándome en completo silencio, como si estuvieran esperando mi reacción. No podía hablar, no podía moverme. Mi mente estaba atrapada en un limbo entre la vigilia y el sueño, pero en ese espacio intermedio entendí algo aterrador. Ellas no me habían encontrado. Yo las había encontrado a ellas, y ahora era parte de algo mucho más grande, algo que no podría escapar. El convento seguía siendo el mismo, pero yo no. La pesadilla nunca terminó. El sonido de mi respiración era lo único que rompía el silencio. Un ritmo acelerado que me recordaba que aún seguía viva, aunque no estaba segura de por cuánto tiempo más. La figura distorsionada de mí misma estaba frente a mí. Su sonrisa era tan vacía como sus ojos, y sentí el peso de esa mirada penetrante atravesando mi alma. Ya no era un reflejo, ni un ser humano. Era el horror en su forma más pura, tomando mi lugar, ocupando mi mente. Mi cuerpo ya no me respondía. Intenté moverme, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera clavada al suelo. Las monjas, sus cuerpos rígidos y sus ojos vacíos, me rodeaban, sus rostros reflejando una mezcla de devoción y vacío. Una risa, baja y gutural, resonó en la habitación. No era de ninguna de ellas. Era de la figura distorsionada que lentamente levantó su mano señalándome. «No hay vuelta atrás, hija», dijo con una voz que hacía eco dentro de mi cabeza. Cada palabra era como una daga, desgarrando mi voluntad. La luz en la habitación comenzó a parpadear, y un estremecedor crujido llenó el aire. El convento entero comenzó a temblar, como si estuviera vivo, como si el mismo edificio fuera parte de una pesadilla que nunca dejaría de existir. Los rostros de las monjas se desdibujaron, pero sus ojos seguían fijos en mí, como si esperaran una respuesta, una aceptación de lo inevitable. Y entonces entendí la terrible verdad. No había sido elegida para ser un recipiente. Yo había sido una pieza en un rompecabezas eterno. Mi alma, mi vida, todo había sido una preparación para algo mucho más grande. La criatura que ahora tomaba mi lugar había estado esperando en las sombras durante siglos, y yo solo había sido su último paso. Mi respiración se aceleró aún más, pero no pude gritar. Todo lo que quedaba era la quietud del horror, una calma premonitoria que me aplastaba como una roca. La figura dio un paso hacia mí, sus ojos vacíos reflejando todo lo que había ocurrido en este convento maldito. Era una imagen del vacío mismo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la habitación se desmoronó. Las paredes colapsaron y el techo se desplomó sobre nosotras, pero no sentí dolor. Estaba atrapada en una oscuridad infinita. No había escape, no había salvación, solo un eterno regreso a las sombras. Y al final, la oscuridad se tragó todo. El convento, las monjas, yo. El ciclo comenzaba de nuevo, porque el mal nunca muere, siempre vuelve.